Entonces yo me puse a pensar en algunos miedos que no son tan evidentes. ¿Qué temores no son tan evidentes de repente entre nosotros, pero que están muy, muy presentes? Y entonces yo pensé en el miedo a caer, en el miedo a fallar, en el miedo a cometer errores que nos aparten de Dios, que nos aparten de Cristo, que nos alejen del Espíritu. Y entonces me encantó lo que el Salmo, en el capítulo 37 de Salmos, versículos 23 al 24 se enseña. Por Jehová son afianzados los pasos del hombre, y él se deleita en su camino. Aunque caiga, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Primera cosa que me llama muchísimo la atención de esta escritura. Por Jehová son afianzados los pasos del hombre, y él se deleita en su camino. Aunque caiga, espérate, estamos hablando de alguien cuyos pasos son afianzados por Jehová, y estamos hablando de alguien que se deleita en el camino de Jehová y dice, aunque caiga. El Salmo está aquí implícito que podemos estar en el camino, podemos estarnos deleitando en Jehová, pero todos somos propensos y estamos expuestos y estamos con la posibilidad de caer otra vez. Y muchos de nosotros podemos tener ese miedo, no quiero fallar, no quiero pecar, y está muy bien, es parte del proceso de hacernos para atrás o de no querer caer en un error nuevamente. Sin embargo, aquí me encanta que este es otro temor que nos puede ayudar a desplazar el saber lo que nos está enseñando aquí el libro de Salmos. Yo oré a Jehová, yo busqué a Jehová y él me respondió y me libró de todos mis temores. Tienes miedo a fallar, tienes miedo a equivocarte, tienes miedo a pecar. Aquí viene esta parte. Bueno, también nos puede ayudar a librarnos de ese miedo. Y no quiere decir que ya no quiera, no me estoy refiriendo a la idea de quiero alejarme del mal. No, eso debemos continuarlo. Pero hay una faceta en la que ya se vuelve un miedo que nos empieza a paralizar. Y en este caso me encanta pensar en esto. El Salmo implica o está aquí asumiendo que el hombre cuyos pasos son afianzados por Jehová y el hombre que se deleita en el camino de Jehová también se puede caer, porque es parte del proceso. Si no has revisado, y hace unos días publicamos el video o el análisis del discurso de Elder Ochoa en el programa de 3 Semillas, el discurso de Funciona el Plan. Si no lo has visto, te estás perdiendo tal vez de lo mejor que hemos analizado de esta conferencia general. Algo que me encantó muchísimo que abordábamos en el video y que Diana hacía como esta aclaración o hacía este punto. Es que cuando nosotros vemos la historia de Pedro, cuando salta de la barca y camina hacia Jesús sobre el mar y se hunde, muchas veces nos queda la idea de, lo que pudo haber Pedro logrado si tan solo hubiera tenido más fe. Y ella decía, a veces nos quedamos con esa idea de, lo que pudo haber logrado, pero nos olvidamos de lo que sí logró. Y es que salió de esa barca y empezó a caminar sobre las aguas. ¿Cuántos de nosotros, cuando el Señor nos lo pide, estamos dispuestos a saltar de nuestras barcas y a caminar sobre los mares inquietos, inestables de nuestra propia vida? Y entonces me encantaba ese punto que hacía Diana. Olvidamos la fe que Pedro sí tuvo para salir de la barca. Olvidamos la fe que Pedro sí tuvo para empezar a caminar sobre las aguas. Cierto, se cayó en cierta parte del camino. Pero no debemos olvidar la fe que tuvo inicialmente. Y creo que eso me gustó mucho a mí porque aprendemos que muchas veces, aunque empecemos con fe, aunque arranquemos con muy buena determinación, muy probablemente en nuestra mortalidad y en nuestra imperfección vamos a volver a caernos. Ahora, eso no significa que estamos perdidos, ¿cierto? Significa que hubo un tropiezo en el camino. Salmos no enseña que aquella persona que tiene fe en Dios es imposible que caiga. No, todos estamos propensos porque aún en nuestra fe es imperfecta, aún nuestra determinación es imperfecta. La persona aún que anda con fe, cuyos pasos han sido afianzados por Jehová, también puede caer. Salmos no enseña que la persona con fe no se cae. Enseña que si la persona que tiene fe llega a caer, con esa misma fe se puede levantar. Aunque caiga, dice Salmos,
no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Qué tan parecido es esto a la historia de Pedro y en la barca? Es cierto, Pedro se hundía, pero ¿se hundió? ¿Se hundió? No, porque había una mano que lo sostenía, ¿cierto? El hombre que camina por fe, el hombre cuyos pasos afianza a Jehová, incluso sobre el mar, se puede caer, pero no se va a ahogar, no se va a hundir hasta el fondo. No quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Entonces, el libro de Salmos nos enseña que con Dios no se pueda caer en errores o que no podamos ser víctimas de nuestras propias imperfecciones. No, el libro de Salmos enseña que a pesar de caer en nuestros errores o ser víctimas de nuestras imperfecciones, si nosotros tenemos fe en Dios, nos volveremos a levantar. En este sentido, tiene mucho sentido porque el final de la lección de esta semana es Salmos 46:10 y porque el Señor nos trata de dejar bien claro en nuestra mente: quedaos tranquilos y sabed que soy Dios. Que es cierto que cuando estés caminando sobre las aguas, con fe en mí, te puedes llegar a hundir. Es cierto, puede pasar, dice el libro de Salmos. Llega a pasar que el que tiene fe en Cristo se hunde un poco, que tiene que dar voces y decir: Señor, sálvame. Es cierto. ¿Implica que es un hombre que no tiene remedio? No. Implica que es un hombre cuya fe aún es imperfecta, todavía es poca, como diría el Salvador a Pedro, pero que si busca al Salvador, su mano estará ahí. Puede que caiga, pero aunque caiga no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. A pesar de caer en nuestros errores, a pesar de ser víctimas de nuestras imperfecciones, si tenemos fe en Dios, nos volveremos a levantar. Él nos volverá a levantar si confiamos en Él.